Guadalajara, creo que también en... Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir comenzar con la presentación. Como bien lo mencionó la doctora, el tema de hoy es fibroblastos asociados a cáncer, moduladores de la progresión de las neoplasias ginecológicas, y vamos a ver por qué englobamos a las neoplasias ginecológicas. Me gustaría comenzar desde la historia, desde cuándo se le comenzó a llamar cáncer a este conjunto de síndromes caracterizados por la reproducción anormal, descontrolada de las células. Desde los tiempos de Hipócrates, se descubrió que en algunas personas había unos tumores. No le llamaron tumores en aquel entonces, le llamaban carcinos. Carcinos haciendo referencia a cangrejo. ¿Por qué recordaban los tumores de aquella época y de la actualidad al cangrejo? Porque se palpaban como unos cuerpos endurecidos, como el caparazón de un cangrejo, porque progresaban lentamente, como es el caso de algunos cánceres, y porque ellos, aún en aquel entonces, sabían que se iba expandiendo poco a poco como patas de cangrejo entre los tejidos adyacentes e incluso distantes. Coloco una imagen a la derecha simulando cómo la metástasis marcada en color fuchsia se va diseminando como unas patas de cangrejo, y adicional a estas características que son similitudes, que era muy difícil de arrancar del cuerpo del paciente que lo padecía. Por eso, hasta hoy en día, seguimos llamándole cáncer a este conjunto de síndromes, repito, caracterizados por la reproducción celular descontrolada. Este conjunto de enfermedades podemos decir que solamente tienen como similitud lo que he estado mencionando: células anormales que crecen de forma descontrolada. Tenemos que recordar, y si pensamos en los diferentes cánceres, estos son únicos, diferentes unos de otros. Incluso si los cánceres son del mismo órgano, del mismo tejido, hay subtipos de cáncer. Por eso, hoy en día sabemos que cada cáncer es individual. Por lo tanto, la terapia personalizada, el análisis de marcadores moleculares y otras características propias del paciente son útiles para dar el mejor tratamiento. Hay cánceres de manera general que se comparten entre hombres y mujeres, y cánceres propios del sexo. Hablaremos de los cánceres ginecológicos en esta presentación. En México, perdón, en México, el cáncer más prevalente, un momento por favor, que tengo un problema aquí con la computadora. Muy bien. En México, en hombres, el cáncer más incidente y mortal es el cáncer de próstata, hablando de hombres. Como en esta presentación nos vamos a enfocar a los cánceres ginecológicos, voy a colocar esta diapositiva. El cáncer con mayor incidencia y mortalidad en mujeres en México es el cáncer de mama. Podemos ver cómo la barra azul es muy grande, tirada hacia la izquierda, y del otro lado, en la parte derecha, es el cáncer de mama a nivel mundial. Quiero llamar la atención en los que están encerrados en rojo: cáncer cervicuterino, endometrial y de ovario. Veamos cómo el cáncer cervicuterino es la segunda neoplasia, solamente por debajo de cáncer de mama, más incidente en México. Y de manera muy notable, si ponemos atención, voy a señalarlo con el láser,
Si ponemos atención en la barra referente al cáncer de ovario, podemos ver cómo la proporción de mortalidad comparada con incidencia es bastante alta. El cáncer de ovario es la neoplasia ginecológica más letal, tanto en el mundo como a nivel nacional. Es por ello que vale la pena estudiar cómo es la progresión de las neoplasias ginecológicas, qué elementos celulares y moleculares están involucrados para que estén en los primeros lugares de incidencia y mortalidad. Si bien sabemos, existen campañas sociales, métodos de prevención, tratamientos oportunos para el cáncer cervicuterino. Y no obstante a todo esto, sigue ocupando el segundo lugar de cánceres en las mujeres. Les mencionaba que los cánceres tienen como similitud la reproducción descontrolada de las células, como de manera general. Si analizamos cáncer por cáncer, vamos a ver que existen cánceres en diferentes tejidos. Si hablamos de cáncer de ovario, vamos a ver que existen cánceres de línea germinal, de la teca o de las células epiteliales. Si hablamos del cáncer de ovario epitelial, vamos a ver que hay diferentes histotipos y grados de agresividad. Por eso vale la pena recalcar que los cánceres son diferentes y que cuando uno habla de cáncer, solamente estamos englobando a un conjunto de enfermedades que tienen como característica común el crecimiento descontrolado de la célula. Bueno, aquí en esta imagen un poco compleja, representamos... Un momento, voy a cerrar una notificación. Muy bien. Un tanto compleja. Aquí vemos cómo hay diferentes elementos, tanto moleculares como celulares, en el microambiente tumoral, el cual se entiende como el conjunto de células del sistema inmune, células cancerosas, células mesenquimales y moléculas que conforman el ambiente tumoral. El día de hoy nos vamos a centrar en los fibroblastos asociados a cáncer, los cuales se ha observado que en el microambiente tumoral aumentan la producción de proteínas de la matriz extracelular, remodelan esta misma y favorecen el reclutamiento de células progenitoras endoteliales y de pericitos. Todo esto con vías de la progresión neoplásica. Los fibroblastos, en su manera fisiológica, se diferencian a partir de células mesenquimatosas indiferenciadas. Ese es el origen fisiológico de los fibroblastos. Las personas que no padecen de cáncer, por supuesto que tienen fibroblastos. Es una célula del estroma, una célula que cuando hay heridas actúa, se activa para sanar, generando principalmente proteínas de matriz extracelular. Aquí quiero hacer un paréntesis y hacer una analogía. Existe un libro llamado en español El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A mediados de la década de 1880, los pensamientos de Stevenson giraban en torno de la idea de la dualidad del ser humano, el bien y el mal. Esto tal vez lo hemos visto en algunos memes o publicaciones así de rutina en las redes sociales, en donde un pajarito amarillo se enoja y se transforma en un monstruo. Más adelante tengo una imagen para hacer más claro a lo que me refiero. Bueno, esto lo enlazo a los fibroblastos asociados a cáncer debido a que estas células realmente participan a favor de la salud, a favor del bienestar del cuerpo humano. No obstante, también pueden convertirse aliados de enfermedades, en este caso, de los diferentes cánceres. Esta es una imagen de esa literatura. El doctor Jekyll, la persona de la izquierda, y Mr. Hyde, el monstruo de la derecha. Es el mismo ente, es la misma persona, pero que se transforma. Lo mismo sucede con los fibroblastos asociados a cáncer. El fibroblasto podemos entender que lleva
las buenas acciones y el fibroblasto asociado a cáncer es quien va a estar apoyando a la progresión de las neoplasias. Cuando el ayudante del doctor Jekyll observó que una persona, un médico de reputación excelente, de conocimientos vastos en medicina, se transformaba en Mr. Hyde, se asombró demasiado y se preguntó, ¿qué es lo que lleva a cabo esa transformación? ¿Por qué alguien tan bueno como un fibroblasto se transforma en algo tan malo como un fibroblasto asociado a cáncer? En la novela, si tienen interés y la leen, verán que hay una poción que el doctor Jekyll toma. Y esa poción es la responsable de esta transformación del bien al mal. Este es el pajarito amarillo que les mencionaba. Por ejemplo, cuando uno está trabajando en el laboratorio, mete algún Western blot, PCR, inmunofluorescencia, algún confocal, y sale bien el experimento, todo está excelente. Pero cuando uno recuerda que todo eso excelente, que salió precioso, listo para publicar, no tiene controles, pues hay una transformación. Algo similar sucedía con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lado bueno, lado malo. Si bien es cierto, los fibroblastos de manera fisiológica se diferencian a partir de células mesenquimatosas, los CAF, además de estas células, tienen como origen otros tipos celulares. Por ejemplo, existe evidencia experimental que menciona que células endoteliales pueden dar origen a los fibroblastos asociados a cáncer, a los CAF. Células epiteliales, fibroblastos normales, células esteladas quiescentes, así como adipocitos, pericitos y células del músculo liso. Es decir, hay diferentes fuentes que dan como producto a los CAF. En el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en esa analogía, estaríamos hablando de la activación de los fibroblastos normales. Cuando los CAF se han diferenciado, participan en las neoplasias de cualquier tipo, se han visto relacionadas. En este caso, repito, nos vamos a enfocar a las ginecológicas. En estas promueven la inflamación y la fibrosis tumoral y también exhiben propiedades proliferativas, favoreciendo también la capacidad de migración de las células cancerígenas. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver más adelante. Si recordamos esa poción que transformó al doctor Jekyll, esa poción en el microambiente tumoral es TGF-beta. TGF-beta va a actuar como el transformador de células epiteliales tumorales, de células STEM derivadas de tejido adiposo, en células endoteliales, mesenquimales y fibroblastos normales, ¿sí? Esta TGF-beta es la poción que va a transformar a los fibroblastos o también otros tipos celulares en CAF. La analogía para recordar la historia del Dr. Jekyll es la poción es TGF-beta, es la responsable de ese cambio del bien al mal. Una vez que los fibroblastos asociados a cáncer han sido obtenidos, se han transformado, ya se encuentran presentes en el microambiente tumoral, van a comunicarse tanto con células tumorales y células del sistema inmune. Esta comunicación va a ser principalmente por citocinas y por la producción de TGF-beta. Es decir, TGF-beta da origen a los CAF y una vez que ya se formaron, los CAF producen TGF-beta, lo cual hace que la transformación de otras células hacia CAF sea descontrolada
sea exponencial y eso favorece de manera general la progresión de las neoplasias ginecológicas. Es capaz los CAF mediante la secreción de factores proangiogénicos de generar nuevos vasos sanguíneos para que lleven nutrientes para que el tumor crezca. Los CAF, mediante la secreción de metaloproteasas, principalmente 9 y 11, genera invasión y metástasis. Y también es capaz de modular la respuesta del sistema inmune. Mencionaba que estas moléculas son capaces de realizar eventos protumorales. En esta diapositiva vemos con mayor detalle cuáles son estas moléculas. Hablamos de inmunomodulación mediante un gran repertorio de citocinas y quimiosinas. Hablamos de metástasis. Aquí está nuevamente TGF-beta, favoreciendo la transformación, ya sea de células cancerosas, mesenquimales o de otro tipo, hacia CAF. ¿Sí? Hablamos que el reclutamiento de linfocitos T se ve bloqueado mediante la secreción de TGF-beta por parte de los CAF. La inhibición de las funciones de las células NK, remodelación de la matriz extracelular, gracias, mencionábamos a las metaloproteasas, y angiogénesis por la secreción de diferentes factores que van a favorecer el crecimiento de endotelio vascular. Entonces, en conjunto, todos estos eventos celulares realizados por los CAF van a generar la progresión tumoral. ¿Cómo es que remodelan la matriz extracelular y se favorece la metástasis? Bueno, en el nicho tumoral o en el microambiente tumoral existe un pequeño, el sitio primario del tumor. Estas células cancerosas también se ha demostrado que las células de cáncer son capaces de secretar TGF-beta. El TGF-beta, aquí marcado en color marrón, va a tener efecto sobre fibroblastos normales. Los fibroblastos normales, en presencia de la poción, en presencia de TGF-beta, se van a transformar a CAF, fibroblastos asociados a cáncer, los cuales van a secretar metaloproteasas para degradar fibronectina, colágeno y otras proteínas de matriz extracelular para permitir que las células cancerosas avancen, se diseminen hacia otros sitios anatómicos. Existen experimentos muy elegantes en donde se observó cómo los fibroblastos van adelante de las células de cáncer, abriendo paso a través de la matriz extracelular. Aquí podemos ver cómo el CAF va adelante, degradando a la matriz extracelular y así permitiéndole el paso a la célula cancerosa. De esta manera, llegando a sitios adyacentes o incluso distantes. ¿Qué moléculas son las que secreta CAF que le dan ese papel protumoral? Bueno, aquí en negrita de manera adelantada ya está TGF-beta, el cual tiene una amplia variedad de funciones. En este caso nos vamos a enfocar a las protumorales. También secreta factor de crecimiento de endotelio vascular, entre otras moléculas. De realce, de notable importancia también, los RNAs no codificantes. Existe una revisión que realizamos con el grupo de trabajo sobre los MIRNAs y LNCRNAs que son secretados por los CAF en la génesis y progresión de neoplasias malignas. En este caso, centrándonos al el cáncer de endometrio, observamos cómo HIF-1 alfa que es bloqueado por MIR320A, un microRNA secretado por el CAF. Este bloqueo lo que va a traducirse en la célula es en la supresión de la proliferación celular. Eso podría sonar
contradictorio a lo que hemos estado platicando esta mañana, pero es algo que se está demostrando que los CAF, no todos los CAF, van a tener esa acción protumoral, sino más bien que existen subpoblaciones de CAF que van a tener un impacto antitumoral. Este es un tema relativamente novedoso y entonces en los próximos años podríamos encontrar más información respecto al papel antitumoral de los CAF. Hay literatura que señala que existen poblaciones de CAF que van a inhibir el crecimiento de los tumores, que hay poblaciones de CAF que van a promover el crecimiento de tumores y también hay CAF neutrales, es decir, van a estar presentes en microambiente tumoral, pero no van a tener un papel protagonista en el desarrollo o inhibición de la neoplasia. Por lo tanto, con esta diapositiva nos podríamos tener en mente que habrá diferentes poblaciones de CAF, los cuales, con base a las moléculas que estos secreten, será su papel en la progresión de las neoplasias ginecológicas. En esta gran tabla podemos observar diferentes microRNAs y largos no codificantes que van a favorecer o a inhibir el crecimiento tumoral. En rojo podemos observar diferentes efectos celulares que van a llevar a cabo estos mirnas secretados por los CAF en neoplasias, algunas ginecológicas como mama, de vulva y otras generales como próstata, como colon. Esto, lo que está marcado en rojo, son eventos protumorales. Por su parte, lo que observamos en color verde es evidencia reportada experimental del papel antitumoral que tienen los CAF, también mediante mirnas, mediante la secreción de mirnas. Repito, es un área relativamente novedosa de los mirnas secretados por los CAF y su efecto sobre procesos oncogénicos. Regresando a la novela del doctor Jekyll, esa poción es TGF-beta, el que transforma al fibroblasto normal en CAF. Una vez que se ha transformado en CAF, como lo veíamos en diapositivas anteriores, el CAF es capaz de secretar TGF-beta. Por lo tanto, el TGF-beta secretado por el CAF va a reclutar más CAF. Esos CAF recientemente formados van a generar más y de manera exponencial la población de CAF será enriquecida. Es la principal célula presente, no cancerosa, en los tumores. En ensayos clínicos mediante curvas Kaplan-Meier se ha observado la significancia de los CAF en el paciente oncológico. Aquí observamos que la recurrencia locorregional se ve favorecida cuando los CAF no están presentes. Se observó mediante ensayos de inmunohistoquímica la presencia de CAF en tejidos y se observó que las personas, que los pacientes con CAF tenían un periodo más prolongado para experimentar recurrencia locorregional. Estos periodos fueron más cortos cuando los CAF estaban presentes. Aquí en la línea superior, en la curva superior, vemos algunos scores. En estas pacientes, en estas biopsias, los CAF no estuvieron enriquecidos. Incluso score 0 habla de nula presencia de CAF. Cuando los CAF no fueron demostrados, no fueron determinados en las biopsias de los pacientes, estas tuvieron periodos más prolongados, ajá, sin recurrencia locorregional. Cuando los CAF estuvieron enriquecidos en las biopsias analizadas, ese periodo fue corto, hablando de su impacto en la recurrencia de las neoplasias.
Hablando de la sobrevida general de los pacientes, se encontró algo similar. Cuando los CAF no estaban presentes, score 0 o su población era baja, se demostró un overall survival cercano a 250 meses. Mientras que las poblaciones enriquecidas en los pacientes con neoplasias bajó dramáticamente a 50 meses el periodo de sobrevida general. Aquí vemos cómo los CAF tienen relevancia en los procesos oncológicos y en la vida de los pacientes con neoplasias. Además de los eventos que hemos mencionado, los CAF favorecen la disponibilidad de glucosa para las células cancerosas. Esto a su vez hace que las células de cáncer, aún en ausencia de grandes cantidades de nutrientes de carbohidratos, favorece su metabolismo y con ello su reproducción, lo cual nos llevará a la formación de tumores y la progresión de la enfermedad. Mediante citocinas, se ha observado que los fibroblastos asociados a cáncer son capaces de generar glucosa a partir de glicógeno en las células de cáncer. Ese es un evento muy interesante porque vemos cómo la relación de los fibroblastos asociados a cáncer no solamente es para transformar a otras células en CAF, sino que también tiene un efecto directo sobre las células de cáncer para promover la proliferación de estas últimas. Los CAF favorecen, además de lo que hemos mencionado, la migración e invasión. En estos ensayos, del lado izquierdo vemos ensayos de migración y vemos cómo los fibroblastos normales tienen una baja tasa de migración en ensayos realizados en cámaras Transwell, mientras que los CAF tienen un potencial mayor de migración en esas mismas cámaras Transwell. En los ensayos de invasión vemos resultados similares, como los fibroblastos normales, si bien es cierto, se ven algunas células, aquí las observamos en color morado, si bien es cierto, hay algunas células, la comparación con los CAF es muy evidente. Es bastante notorio que los CAF tienen una mayor capacidad de invasión. Tanto la migración como la invasión se pueden justificar o se pueden explicar gracias a la secreción de metaloproteinasas por parte de los CAF. Por eso es que tienen más movilidad celular. Además, en ensayos realizados en modelos animales, aquí tenemos ratones desnudos, en los cuales fueron inoculados, SCOP3, una línea celular de cáncer de ovario. En algunos ratoncitos podemos observar, la línea celular es OPCAR 8, también línea celular de cáncer de ovario. Podemos observar cómo el tamaño de los tumores está asociado a la presencia de los CAF. Quiero centrar su atención solamente en esta línea, en esta fila de ratones, en donde además de las células cancerosas de ovario se inocularon fibroblastos normales, podemos observar en color azul el tamaño, ¿sí?, del tumor. Vemos que relativamente comparado con otros es pequeño. Comparado con el control en donde solamente se inoculó OPCAR 8 es bastante similar. La comparación real aquí es con el grupo en donde además de inocular OPCAR 8 se inoculó CAF, fibroblastos asociados a cáncer. Y podemos observar cómo los tumores en este grupo de ratones son mayores. El tamaño es mayor comparado con el control de la línea celular y comparado con la coinoculación de los fibroblastos normales. Aquí, en este experimento in vivo, se demuestra cómo los CAF favorecen el desarrollo tumoral mediante las moléculas que hemos estado mencionando anteriormente. Aquí en una magnificación de la imagen, observamos cómo en estos ratones desnudos están presentes tumores de un tamaño
con un volumen mayor a los presentes en los controles del experimento. Además de esto, los CAF promueven la formación de esferoides, los cuales son muy resistentes a tratamiento, a quimioterapia. En cultivo celular, la formación de esferoides habla de un conjunto de células que pueden crecer sin necesidad de tener adherencia a un sustrato. Estos también pueden ser inoculados en ratones para analizar su efecto. Aquí observamos cómo los CAF generan mm, fácilmente esferoides. Podemos observar los esferoides en círculos rojos. Aquí podemos observarlo. Perdón, estoy viendo aquí en la computadora. A los 14 días aquí vemos el control positivo, cómo el esferoide está formado, ¿sí? Y dependiendo si está presente o no los CAF, vamos a ver la ausencia o la presencia de los esferoides. Esto favorece la metástasis en cáncer de ovario. Aquí vemos ejemplos de cómo se desarrollan los tumores en modelos animales. Vemos cómo se adhieren, ¿sí? Aquí está a una extremidad inferior y normalmente van a estar adheridos al peritoneo, al hígado y en algunos casos hemos encontrado en pulmones de ratones desnudos. Vemos cómo en el análisis patológico está la masa tumoral, ¿sí? Principalmente por células tumorales y en segundo lugar los fibroblastos asociados a cáncer. Teniendo en cuenta todas las funciones que tienen los CAF en la progresión de las neoplasias, ¿se podrían considerar como un blanco terapéutico real? Algunas propuestas han sugerido la eliminación de CAF, ¿sí? Esto mediante la técnica de CAR T-cells, utilizando virus oncolíticos, dirigiendo moléculas específicas para los CAF. Otra propuesta es el bloqueo de la función de los CAF. Como hemos visto, los CAF son una fuente de TGF-beta. Se habla de inhibir esta molécula para así disminuir los efectos protumorales de los fibroblastos asociados a cáncer. También se ha demostrado que la vitamina A y D tiene un efecto reversible en la transformación de CAF. Por lo tanto, la presencia y la ingesta de vitamina D y A podría regresar del fenotipo CAF a un fenotipo de fibroblasto. Sería el efecto contrario a lo que lleva a cabo TGF-beta, a lo que lleva a cabo la poción del doctor Jekyll. Transformaría del lado malo al lado bueno, del CAF al fibroblasto normal. Y también se habla de anticuerpos monoclonales que vayan dirigidos contra proteínas específicas de los fibroblastos asociados a cáncer. A manera de conclusión, podríamos mencionar que es esencial estudiar el microambiente tumoral, colocando mucho cuidado en los biomarcadores moleculares y celulares. Si se demostrara una molécula o una célula claramente a favor de los procesos tumorales y que no influyera demasiado en procesos fisiológicos, sería un claro candidato a ser bloqueado, a ser inhibido. A pesar de las campañas de prevención, de tratamiento y demás en contra del cáncer cérvico-uterino, vimos en la tabla cómo se encuentra solamente por debajo del cáncer de mama. Entonces, hace falta más investigación para poder quitar de esa tabla o al menos bajarla a algunos lugares al cáncer cérvico-uterino, por ejemplo. Los CAP son un buen candidato para ser un blanco terapéutico debido a que secretan diversas moléculas TGF-beta, metaloproteasas, entre otras, que son claramente protumorales. Yo considero de manera personal que la investigación translacional es la clave, es decir, el trabajo conjunto
de investigadores de laboratorio, de diferentes profesiones de la salud y con los médicos oncólogos. Los médicos oncólogos son quienes están en el día a día frente al paciente. Ellos ven los avances del cáncer en los pacientes, ellos ven cómo actúa el tratamiento en ellos. Esta comunicación creo que es esencial para poder llegar a un buen término, a buenos resultados que sean relevantes para las pacientes con neoplasias ginecológicas. Bueno, eso sería todo de mi parte esta mañana. Doctora Dulce, quedo abierto a preguntas de los presentes. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Bueno, el seminario entonces está abierto a preguntas. Sí, Paola, por favor, adelante. Hola, buen día. Gracias por su presentación, doctor. Buenos Tengo días. varias preguntas. Una es, ¿qué nos pone al TGV como el malo de la película, ¿no? Sí, Es como el único y el malo. sí. Pero no sé qué nos puede decir sobre si es la única citocina que promueve la formación de CAPS, porque entonces sería muy fácil evitar que se formaran, ¿no? Y mi otra pregunta es con respecto al aislamiento de estos CAPS. ¿Qué tan fácil es aislarlos o qué tan bien establecida están los marcadores como para separarlos de una masa tumoral? Gracias a ti, Paola, por las preguntas. Referente a la primera, TGF beta, sí, dicen que, ¿cómo es el dicho? Mm, o sea, que dependiendo quién cuente la historia, es quien va a ser el malo. En este caso, desde el estudio de los CAF, la citosina, la molécula que lleva, digamos, el protagonismo o la responsabilidad es TGF beta. Es la citosina que yo he revisado y que yo he encontrado. Desconozco si hay otras citocinas que lleven a cabo la transformación de fibroblastos normales a CAF. En lo que he revisado y en lo que podemos encontrar múltiples reportes es que es TGF beta. Sin embargo, TGF beta en este escenario reducido de la ciencia de los CAF es el malo, pero hay otros eventos fisiológicos en donde si se viera inhibida, pues tendría efectos contraproducentes en la salud. Es por eso que en la actualidad no existe un tratamiento antitumoral en donde TGF beta sea la molécula blanco a inhibir, a eliminar por completo, porque esto traería pues repercusiones en la salud de los pacientes, de las pacientes en el caso de las neoplasias ginecológicas. Referente a la obtención de los fibroblastos asociados a cáncer, uno podría pensar, o al menos yo antes de estar en la línea de investigación, que es sumamente difícil porque son células que no son del cáncer, o sea, no son células del tumor, no son células cancerosas, no, son células mesenquimales que se transformaron a otra cosa, a CAF. Yo pensaba que era difícil aislarlas, pero no, es relativamente fácil. Lo que se está haciendo en el grupo de trabajo es a partir de biopsias, a partir de cortes de tejidos con cáncer cérvico-uterino, se disgregan, se cortan mecánicamente y después se disgregan con un cóctel de enzimas y se colocan en cultivo. Se van a degradar las proteínas de la matriz extracelular, van a liberar esa degradación a los fibroblastos asociados a cáncer y también a las células cancerosas, por supuesto. Las células del sistema inmune y las células mesenquimales no transformadas van a morir a las 2 semanas del cultivo. Mediante el lavado se recuperan solamente las células que sobrevivieron. Y ese protocolo tiene una característica que favorece el enriquecimiento de los CAF, los cuales son sumamente adherentes. Son las primeras células que se van a adherir al fondo del frasco del cultivo. Así, digamos que con base al protocolo ya tendríamos CAF aislados, purificados. Pero para confirmar que sí son CAF realmente, se pueden realizar ensayos ya sea de citometría o de inmunofluorescencia.
o cualquier ensayo que esté disponible en el laboratorio de cada investigador, en búsqueda de proteínas que se enriquecen en los fibroblastos asociados a cáncer. El primer marcador que debe estar presente para evitar tener células epiteliales es el uso del marcador vimentina. Vimentina va a estar presente en las células mesenquimales. Fibroblasto asociado a cáncer, al ser una célula derivada de mesenquimales, va a tener positivo vimentina. Otra proteína que se busca para confirmar que es un CAF es, perdón, alfa-SMA, actina de músculo liso alfa. Esta, si bien está presente en los fibroblastos normales, la expresión es sumamente aumentada en los CAF. Otra proteína que se enriquece en los CAF es la proteína de activación de fibroblastos, FAB. Esta también, al igual que alfa SMA, se va a ver enriquecida. De esta manera, si nos dan positivos estos al menos tres marcadores, podríamos estar hablando que obtuvimos CAF purificados a partir de una biopsia. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, Paola, que estés muy bien. Gracias. Adelante, doctora Maricruz, por favor. Dulce, perdón, ¿yo? No escuché bien. Sí, doctora. Ah, gracias. Muchas gracias, doctor César. Pues un seminario sumamente eh, interesante y pues tiene una peculiaridad en su forma de explicar, entonces estuvo muy, muy ameno y pues Gracias, súper doctora. interesante en relación a estos CAF. Tenía dos preguntas, una definitivamente ya la acaba de responder y era justo que cómo sabía que estaba ya con un CAF, pues purificado. Y bueno, la otra es pues la relevancia que tienen este tipo de, bueno, estos CAF como blanco de terapia y la pregunta concreta era, ¿en qué tipo de cáncer ginecológico se ha estudiado más a estos CAF como blancos de terapia? En lo que más, gracias, doctora Maricruz. Un gusto verla y conocerle. En la neoplasia Gracias. ginecológica, donde más se han analizado los CAF es en cáncer cérvico-uterino. Pero con esto no quiero decir que sea una línea ya excesivamente demostrada. Realmente los CAF en neoplasias ginecológicas es una línea de investigación relativamente novedosa. En cáncer cérvico-uterino es donde existen algunos estudios en donde buscan la asociación o el efecto de los CAF en la progresión de esa neoplasia. Pero hay otras que no existe, por no exagerar, son dos o tres estudios solamente lo que se han reportado en donde ven el efecto pro-tumoral de los CAF en los cánceres. Es cáncer de ovario en donde casi no hay estudios. Es relativamente nuevo, doctora. Se ha visto más en cáncer de pulmón, por ejemplo, pero en neoplasias ginecológicas apenas está comenzando con el estudio de CAF y la progresión de ellas. Ok, pues qué interesante y como bien comenta, pues es una muy buena área de oportunidad, ¿verdad? Para quienes estamos interesados en este tipo de neoplasias. Muchas gracias y un gusto conocerle. Gracias a usted, doctora, que esté muy bien. Gracias. En el chat tenemos también una pregunta, la voy a leer. Dice Lili Sarmiento, hola, doctor, gracias por su presentación y su trabajo. Tengo una duda. ¿Cuál es el mecanismo por los cuales, mecanismos por los cuales la vitamina A y D pueden inhibir a los CAFs o el efecto de estos? Es una pregunta a la cual no tengo respuesta. Muchas gracias, Lili. Es algo muy, muy importante cuando uno va a un, a un artículo. Uno siempre va buscando el por qué o el cómo. Al menos me imagino que también es su caso, Lili Sarmiento. Uno va buscando el por qué. Y en ocasiones uno se encuentra artículos en donde solamente evalúan la asociación o la relación. Y el objetivo que tenían ciertos artículos es esa, solamente ver la asociación. Yo desconozco cuál es el mecanismo. No lo he visto, no lo he encontrado. Y no sé si esté descrito a la fecha. Lo que observaron en esos estudios que citan es que sí hay una asociación en donde la vitamina A y D
disminuye las poblaciones de los CAF presente en el tejido tumoral de los pacientes, pero yo no he revisado o no he encontrado cuál es el mecanismo que lo lleva a cabo. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Em, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, en lo que se anima. A mí me Doctora, gustaría, sí, dígame, por favor. ok. Bueno, a mí me gustaría preguntar, bueno, ya nos comentó los marcadores para identificar a los CAF, pero también en su ponencia nos platicó que había algunos que podían tener una función protumoral o antitumoral. ¿Existe algún marcador quizá para identificar a esos CAF buenos de los malos? ¿Y de qué depende que se vayan hacia una vía o hacia la otra? ¿Acaso pueden ser quizá influenciados por el mismo microambiente en el que están inmersos? Y de ser así, ¿quiénes serían los componentes quizá del microambiente que pudieran estar influenciando la función de los CAF? Gracias, doctora. Sí, referente a cómo saber cuando un CAF es bueno o malo, voy a permitirme regresar a una diapositiva que la pasé demasiado rápido, en donde se proponen que sí, que existen ciertos marcadores que nos van a estar hablando de el efecto pro o antitumoral de los CAF. Por ejemplo, en esta diapositiva observamos cómo vamos a obtener CAF que nos van a defender cuando esté presente diferentes CDs, receptores de factores de crecimiento, ¿sí? Por otra parte, también hay marcadores como FAP, que nos van a estar hablando de un CAF protumoral, pero esto es bastante general, porque también vamos a encontrar poblaciones bajas en CAF, perdón, bajas en FAP, que están asociadas a crecimiento tumoral. A ciencia cierta, en la actualidad no existe un patrón de marcadores, no existe un perfil molecular que podríamos utilizar como una clasificación definitiva de los CAF. No existe en la actualidad. Lo que sí existen son diferentes poblaciones que van a diferenciarse en la secreción de moléculas. Por ejemplo, aquí estamos viendo exclusivamente proteínas, pero también existe la secreción importante de RNAs no codificantes, tanto micro como largos. Entonces, hablar de un patrón o de un perfil molecular para clasificar a los CAF como anti o como pro no existe al momento. Por otra parte, en la segunda pregunta, ¿me la repite, doctora, por favor? Ya me acordé, ya me acordé. Por supuesto que Ok. sí, se ha entendido o se sugiere que dependiendo del proceso o de la célula que dio origen al CAF, este podría ser mayormente protumoral o menormente protumoral. Como revisábamos, diferentes células pueden dar origen a los CAF, desde adipocitos, por ejemplo, un tema muy importante, cómo los adipocitos pueden promover, cómo la obesidad promueve la progresión del cáncer, hasta fibroblastos residentes que mediante la poción, mediante TGF-beta, se convierten en CAF. La pregunta muy atinada que si solamente TGF-beta es quien convierte estos tipos celulares en CAF, yo mencionaba que hasta el momento sí, pero evidentemente debe de haber otras moléculas que estén favoreciendo o que lleven a cabo este cambio. Y eso también, doctora, como pregunta a los investigadores, han sugerido que habrá otras moléculas que favorezcan esa transición de células normales a CAF y que con base en ese tipo de molécula puede ser que sea pro o antitumoral el CAF que se obtenga. Ok, muchísimas gracias, doctor. Ya me Gracias queda a un poco usted, más doctora. claro. Em, ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta para el doctor? Doctora Dulce, Mm, si no hubiera o sí, si hay, está muy bien, pero si me lo permiten, me gustaría llevar a cabo una actividad, si claro, tenemos adelante, tiempo. por supuesto. En- Entonces, me gustaría preguntar si han jugado o están familiarizados con Kahoot.
Es una plataforma lúdica de educación para llevar a cabo, pues más que exámenes, una actividad de relajación, Yo no sé si ¿no? alguien Entonces, lo doctora, si conozca, me lo pero permite, adelante. ¿Sí? vayamos a Kahoot en internet, pueden encontrarlo en Google y denle clic, por favor, en Kahoot. Si me hacen ese favor para tener una actividad de viernes para ya ir entrando en fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, Kahoot. Y yo ya estoy. Les va a pedir un código Mm, y el código va a aparecer en la pantalla. ¿Usted ve, doctora, la pantalla de Kahoot en la Dice presentación? crear, unirse a un juego. Ah, sí, ya vi, yo sí veo su pantalla. Perfecto. Y este es es unirse a un juego y el código es Mm, este que aparece aquí, por favor. Ángel, muy bien, gracias. Eri, Lenin, muy bien. Ya estamos entrando. Cuando usted, doctora, considere que ya están todos los que van a participar, me dice, por favor. Me parece que todavía están uniéndose. Está perfecto. Esperamos un minutito más, por favor. Sí, con gusto. Les explico de qué trata para quienes no hayan tenido el acercamiento a Kahoot. Es una herramienta, como le mencionaba, lúdico-académica, en donde se puede colocar alguna serie de preguntas. Pueden ser preguntas abiertas, preguntas de falso o verdadero, opción múltiple, etcétera, etcétera. Y entonces, dependiendo de si aciertan o no aciertan y del tiempo en que responden, se va formando una tabla de posiciones y al final hay un ganador en podio y con medalla de oro. Está muy entretenido. Ojalá les guste la actividad. Seguramente sí. Vamos a ver qué tanta atención pusimos. Vamos a ver. Yo creo que ya podemos empezar, doctor. Perfecto. Voy a dar a empezar entonces. Sí, tal vez yo los incliné a votar por ovario porque bastante parte de la presentación hablamos de ovario, pero eso fue debido Sí. a culpa de la doctora Dulce, que trabajó con cáncer de ovario en su doctorado. Entonces, para hacer la atención, pero sí, es verdad. Entonces No, captamos seguimos un poco. participando, no, seguimos participando todos. Entonces, es verdad, cáncer cervicuterino es la respuesta correcta si recordamos la tabla de Globocan. Esa página de Globocan es muy útil tanto para consultar literatura o para integrarla a nuestros artículos o a la tesis. Tiene datos actualizados de todo el mundo, los agrupa por país, por región, de todos los cánceres. Es una página de la Organización Mundial de la Salud, se los recomiendo, consúltenlo. Globocan. Frida y Paola, muy bien.
Sí, la única célula de origen mesenquimal de las opciones, exactamente, los CAF. Falso. Sí, correcto, es falso. Los CAF se pueden originar principalmente de los fibroblastos normales, residentes, pero también de células endoteliales, epiteliales, adipocitos, pericitos, incluso células de cáncer se pueden convertir en CAF. Es correcto. Evita la generación de glucosa. Esa es la trampa que está ahí, la respuesta incorrecta. Como vimos en una diapositiva, favorece la síntesis de glucosa en las células cancerígenas y con esto aumenta la reproducción descontrolada de ellas. Es el que vimos en la presentación como tip. Murino, sí. El Pug volteaba a ver como diciendo, ojalá que no sea perro para que no sea el modelo. Muy bien. Esta fue una pregunta abierta, no suma a la actividad, solamente quería saber lo que ustedes pensaban referente a los CAF como blancoterapéuticos. Correcto. Esta pregunta tampoco suma puntos, las respuestas no van a sumar puntos, solamente es como con un paréntesis, si bien es cierto, la investigación es apasionante, demandante y vale la pena mucho, mucho, mucho enfocarse en ella, uno también tiene que pensar en la vida y tener en mente, no planeado, tal vez no planeado, pero sí en mente, cuál es el siguiente paso. Si estoy estudiando la licenciatura, después quiero estudiar una maestría y si sí, ¿qué maestría? Si estoy en el doctorado, perdón, si estoy en la maestría, ¿qué doctorado? Si estoy en el doctorado, después voy a hacer un postdoc o me voy a meter a la empresa privada o qué voy a hacer.
Siempre es importante, eso es como un consejo muy fuera de la plática de hoy, tener en mente cuál es el siguiente paso. Muy bien, vamos a ver el podio de ganadores. Oh, mira. Felicidades. Felicidades, Bueno, Frida. Frida, doctora Dulce, Paola, muchas Para felicidades. Paola también, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo muy bonita la actividad. Me da mucho gusto que les Nos haya hizo gustado pensar y y, recapitular. ajá, sí, bueno. Doctora Dulce, agradezco nuevamente la invitación. Fue un gusto para mí haber estado con ustedes y agradezco todas sus preguntas y el tiempo que hicieron el día de hoy para estar aquí en esta mañana de viernes. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su presentación, por el tiempo que nos ha dedicado y por esta actividad tan interesante que nos hizo, en la que nos hizo participar. Y pues bueno, la invitación sigue abierta en cuanto pues tenga oportunidad en su agenda nuevamente, pues lo esperamos con algún otro tema interesante que guste compartirnos.